Bien, el día de hoy nos encontramos con la presencia del doctor Moisés Víctor Mariscal Flores. Empezando, el doctor Moisés Víctor Mariscal Flores es abogado por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Graduado el año de 1970, a la fecha son 46 años de ejercicio de la abogacía. Ha desempeñado funciones de abogado de la Dirección General de la Reforma Agraria en los años 1970 a 1975. En el año de 1975 a 1980 se desempeñó como juez de tierras en las provincias de Unión Cotahuasi, Condesuyos, Chuquibamba. Abogado libre de 1980 a 1988. Abogado asesor jurídico de la Central de Empresas Campesinas de Puno. Cooperativa de Cooperativas de las Empresas Campesinas de Reforma Agraria. También fue abogado y asesor jurídico de la Federación Nacional de Empresas Campesinas de la Reforma Agraria, expositor en foros nacionales sobre la Ley de Comunidades Campesinas, abogado especialista en Derecho Agrario y asesor de la Comisión Nacional de la Comisión Agraria de la Cámara de Diputados en 1991. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, desde 1988 a la fecha, habiendo desempeñado las funciones de decano, director de estudios, jefe de departamento e integrante de la Comisión de Autoevaluación con fines de acreditación. Tiene una publicación sobre la materia Acto Jurídico, Prescripción y Caducidad, editada por la universidad, y próximamente debe publicarse el libro sobre Derecho Procesal Civil 2 y el Tratado de Derecho Agrario, en el cual inserta gran parte de las 2000 fotografías tomadas de los viajes de conocimiento de la realidad agraria que hace todos los años con los estudiantes de la facultad, con los que ha recorrido Trujillo, Huancayo, Pucallpa, Ica, la irrigación de Majes, el Valle de Camaná, el Valle de Moquegua y todo el departamento de Puno, conociendo el 60% de la realidad agraria nacional, siendo labor profesional y docente regulada por su principio de honestidad y responsabilidad. En la actualidad, el doctor Moisés Víctor Mariscal Flores tiene 28 años cumplidos como docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA Puno. Bien, doctor, ante todo buenas tardes y agradecerle por la entrevista que nos concede. El día de hoy, doctor, quisiéramos entrevistarle sobre el tema de contratos, sobre el tema específicamente sobre la resolución y rescisión de contratos. Doctor, a medida de introducción, ¿qué es en sí un contrato, doctor? Bueno, el contrato en términos jurídicos es un negocio jurídico. Negocio jurídico que es un acto jurídico patrimonial en el cual las partes, los contratantes, declaran voluntad sobre la creación de una obligación. En dos palabras, el contrato es un acuerdo de dos partes para crear, modificar o extinguir relaciones jurídico-patrimoniales llamadas obligaciones. Doctor, sabiendo que el contrato es el acuerdo mutuo entre dos o más partes, en sí, ¿dónde nace el contrato? El contrato, de acuerdo con lo que establece el código y la doctrina, dice que el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes. Le voy a poner en sentido más claro: el momento que uno se acerca a comprar algo, te lo compro, te lo vendo. ¿Qué cosas me vendes? Un carro, te vendo una bolsa de ace o te vendo una casa. ¿Cuál es el precio? Tal es el precio. Te pago, dame la cosa. Es un convenio, es un consentimiento. ¿Desde qué momento se perfecciona el contrato? Desde el momento en que las partes acuerdan crear esa obligación. Te lo vendo, te lo compro. Ese momento nace. La ley no establece una forma específica para la validez del contrato. Las partes pueden adoptar la forma que quieran. Un contrato que nace con el consentimiento de las partes puede ser en forma verbal,
puede figurar en un documento privado con solo firma de las partes o huella digital. Puede aparecer también en una declaración de voluntad ante el notario público a la presentación de una minuta. ¿Está bien? Entonces un contrato no tiene una forma específica, salvo en determinados casos. Por ejemplo, un contrato de compraventa de inmuebles no me va a querer, de acuerdo con el artículo 1529, un contrato de una casa, de un terreno. Esta casa o este terreno puede tener una construcción de 100 pisos. Es un inmueble. Siendo inmueble, el artículo 1529 del Código Civil establece que basta el consentimiento de las partes sobre la cosa y el precio. Usted le vende el edificio y usted le compra. Precio, $1.000.000. Ya desde el momento que ustedes convinieron en la cosa y el precio, el contrato queda perfeccionado. ¿Pero por qué? Porque la ley no exige una forma específica para la compraventa de inmuebles. ¿Me dejo entender? Pero, cosa rara, no, pero son fruto del principio del consensualismo. En el Perú, si usted quiere comprar un auto usado de 1950, por decir, o un auto último modelo, necesariamente usted tiene que recurrir donde el notario y ahí celebran un acta de transferencia vehicular. Pero usted es dueño desde suscribir la acta de transferencia vehicular y que ha pagado usted el precio, ¿no? Necesariamente tienen que llevar esa acta de transferencia vehicular al registro público. Y en el registro automotor registran todo y le otorgan una tarjeta de propiedad. Desde el momento que le otorgan la escritura pública, la tarjeta de propiedad, recién usted es dueño. Perdón. Entonces miren la diferencia. Lo que quiero determinar es, en este sentido, la compraventa de inmuebles puede hacerse en forma verbal, puede hacerse en documento privado, puede hacerse por escritura pública y si está inscrito en el registro público, se puede hacer también por registro público. Es lo que llamamos nosotros los abogados el título y el modo. Con eso creo que ya he dejado aclarado. Muy importante, doctor, lo que usted señala. Ahora, doctor, ¿qué efectos jurídicos crea un contrato? Si usted celebra un contrato de trabajo con una entidad que es la patronal, el efecto jurídico es el siguiente. La patronal le exige el cumplimiento de un horario, le exige el cumplimiento de una jornada de trabajo y al final del periodo, del mes por lo general, o la quincena, le paga un salario, un estipendio. ¿Está bien? Es el contrato de trabajo. Son los efectos del contrato de trabajo. Y usted como trabajador tiene obligación de cumplir la jornada de trabajo, tiene usted la obligación de cumplir el horario de trabajo y cumplir las exigencias de la patronal. ¿Está claro? Todos son los efectos. Son efectos jurídicos. ¿Está claro? Ese es en el contrato de trabajo. Mientras en el contrato de obra, usted es ingeniero civil. Si es ingeniero civil, se compromete a construir una casa con el material que le otorga el comitente o dueño. Y usted levanta la casa a cambio de una retribución, no es salario, una retribución que le pagan al comienzo de la ejecución del contrato o al final. Pero lo usual es que para comenzar la obra le dan un adelanto. En medio de la obra, conforme al avance, le dan otra parte. Y al final de elaborar la obra, de trabajar la obra,
le pagan el sueldo. No es sueldo, perdón, la retribución final, no es sueldo. Eso es, por ejemplo, pero podríamos hablar pues, de sinfín de contratos, ¿no? En el contrato de arrendamiento hay un propietario y arrendador y un usuario o arrendatario. Este arrendador le faculta el uso de su casa o parte de la casa por un plazo, y este plazo establece cómo debe pagarse la renta. Puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual o semestral. Depende del convenio de las partes. Pero los efectos se crean apenas consentida la parte sobre el objeto materia de contrato. Doctor, viendo que los efectos jurídicos nacen apenas con el consentimiento de las partes, en sí, ¿cómo finaliza el contrato? De dos maneras, hasta de tres. Una, con el cumplimiento de las prestaciones. En el contrato de arrendamiento, señalaron un plazo, vencido el plazo, se cumple el contrato, se vence el contrato, usted devuelve la casa y usted deja de pagar la renta. ¿Está bien? Ese es en el contrato de arrendamiento. En la compraventa es más automático. Usted paga el precio y le entregan la cosa. Bueno, me dejo entender, se cumplió el contrato. Ese es cuando se cumple el contrato. Pero hay otras figuras. La rescisión del contrato y la resolución del contrato. Bien, prosiguiendo con la entrevista al doctor Moisés Víctor Mariscal Flores, el día de hoy vamos a preguntar qué es la rescisión de un contrato y cuál es la diferencia con la resolución de un contrato. Bueno, en la rescisión de un contrato, la rescisión del contrato es una figura jurídica en la cual se deja sin efecto un convenio de carácter patrimonial, en el cual las partes acuerdan dejarlo sin efecto. ¿Por qué? Porque se ha incurrido en un vicio al momento de celebrar el acto jurídico. ¿Cuál sería este vicio? Lo clásico es la lesión en el precio. Las partes acuerdan un precio y se paga el precio de una cosa, no siendo real y verdadero ese valor. Hay una desigualdad notoria entre el verdadero valor que tiene la cosa vendida y lo pagado por el comprador. En tal sentido, entonces, el contrato se deja sin efecto, las prestaciones se devuelven a las partes. Por ejemplo, si se ha vendido un carro que vale $10,000 en $2,000, entonces la cosa tiene que ser devuelta, el carro. Pero al mismo tiempo, el vendedor también devuelve la prestación que recibió. Esos son los efectos que establece el artículo 1372, que dice: la rescisión se declara judicialmente, pero los efectos de la sentencia se retrotraen al momento de la celebración del contrato. Las partes pueden acordar también la resolución del contrato, no es cuestión de una sentencia judicial. Las partes pueden acordar la rescisión del contrato por reconocer y haber incurrido en el vicio. Pero por lo general resulta que hay que acudir al órgano jurisdiccional para que dicte una sentencia en un proceso. Ese es en cuanto a la rescisión. En la resolución sucede lo contrario. Hay un contrato cuyo acto jurídico es perfectamente válido. Se han cumplido todos los presupuestos, elementos y requisitos del acto o del negocio jurídico. El contrato empieza a surtir efectos. Y surte efectos, y en medio de la ejecución ya del contrato se presentan causales que llevan a las partes a acordar la resolución o pedir al juez que se declare resuelto el contrato. Ejemplo: un contrato de obra. Un contrato de obra se ha acordado hacer una obra determinada
por una retribución. El contrato se empieza a ejecutar y en esas circunstancias es de que el constructor no cumple con la obra en los plazos determinados. Entonces se resuelve el contrato. Pero en esas circunstancias el contratista ha ejecutado parte de la obra, ha recibido parte de la retribución acordada. Entonces se hace una liquidación de lo recibido, no, de lo construido y de la cantidad recibida, y se deja sin efecto el contrato. La disposición está contenida en el artículo 1372. La resolución se invoca judicial o extrajudicialmente. En ambos casos, los efectos de las sentencias se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva. Quiere decir, tanto has construido, tanto has recibido. Por lo tanto, dejamos sin efecto y hay que reembolsarte o tienes que devolver. Esa es la diferencia de la resolución y de la resolución de un contrato. Cuán interesante, doctor, lo que usted menciona. Ahora, doctor, ¿la rescisión y la anulabilidad guardan alguna semejanza? En cierto modo, porque la anulabilidad, ¿cuándo se es anulable un acto jurídico? Por tres causales. Uno, cuando ha sido celebrado por incapaz, persona incapaz relativa. Dos, cuando se ha incurrido en error, dolo, violencia o intimidación, que son vicios que atentan contra el proceso formativo de la voluntad o la declaración de la voluntad. Ahora, eso es en la anulabilidad. En la anulabilidad, la petición de anulabilidad lo hacen las partes. Pero en la rescisión se ha incurrido en un vicio, que es, ¿cómo puedo decir?, que es inherente al acto jurídico especial de compraventa, al acto jurídico de arrendamiento, al acto jurídico en la rescisión puede ser también de un contrato con intereses onerosos, puede ser, ¿no? Puede ser también un pacto comisorio en el concepto de antiquez. Ejemplo, usted celebra un mutuo con garantía antiquética y el dueño de la casa le dice: yo te doy en posesión la cosa, o sea, la casa, y tú me prestas dinero por un plazo. Los intereses se compensan con la renta que produce la casa. Pero pone una cláusula adicional: en el caso que el dueño de la casa no devuelva el capital, entonces el acreedor, que es el posee la casa, se quedará con la casa. Eso da lugar a la rescisión del contrato, ¿no? Eso también puede suceder en las garantías mobiliarias. Cuando en la garantía mobiliaria, en el contrato de garantía mobiliaria, resulta que acordamos entre acreedor y deudor que el acreedor le presta dinero y el deudor hace entrega de la posesión del bien inmueble, por supuesto, ¿no? Pero al momento de firmar el acto jurídico constitutivo de la garantía mobiliaria, resulta que las partes no han designado el apoderado común que tiene que hacer efectivo las cláusulas del contrato. O si lo han designado, está sujeto a revocación del mandato. Entonces, en la rescisión hay causales que al momento de celebrar el contrato especial no se han incurrido en determinados vicios. Ejemplo, también puede suceder, como ayer hablábamos con los estudiantes de derecho de acto jurídico, puede suceder, como comúnmente sucede en la selva, que uno se enamora de una exuberante mujer y le propone matrimonio. Y la mujer acepta el matrimonio. No otra cosa, sino el matrimonio.
Y en esas circunstancias resulta que la mujer, al momento de contraer matrimonio, solamente tenía 17 años, 11 meses, 28 días. Estaba imposibilitada de contraer matrimonio, claro que sí. ¿Está bien? Sin embargo, por el fenotipo, el aspecto externo de la mujer, nos hemos engañado pensando que era una mujer de 25 años. Entonces hay una causal de rescisión, de anulabilidad. Más claro, es una causal de anulabilidad del acto. ¿Por qué? Por incapacidad relativa de la contraída. En síntesis, lo que quiero llegar a hablar con ustedes es que en la rescisión, el vicio que afecta el acto jurídico especial se produce al momento celebrado. Mientras que en la anulabilidad deben concurrir incapacidad relativa, como hemos mencionado, de la persona que se casa. En segundo lugar, puede haberse incurrido en error, en dolo, en violencia e intimidación, que son figuras absolutamente diferentes. En el error hay un autoengaño, mientras que en el dolo ese engaño no es espontáneo, sino es inducido por otra parte que actúa en connivencia, por un tercero que actúa en connivencia con otra parte. Mientras que en la intimidación hay el problema de que el otro contratante en el negocio jurídico actúa de modo que causa temor de sufrir un daño real y actual, ¿no?, en la persona de su contraparte, en los bienes de la otra parte o en las personas de la otra parte. La clásica, es lo clásico de los marcas. Mientras que en la violencia ya hay un daño físico que doblega la voluntad, la tortura. Que puede darse, sí, se da. Torturar no es utilizar el potro del tormento, eso. No solo es torturar, es eso, sino torturar puede ser hasta jalar los cabellos. Torturar también puede ser que te puncen con un simple cuchillito, ¿no? No que te acuchillen, sino que te puncen nomás y te causa dolor. O con una aguja. Bueno, es en síntesis, ¿no?, lo que podemos hablar. Y doctor, ahora, en el caso de la resolución de contratos, ¿quiénes son los titulares de la acción? El que sufre el daño, pues, evidentemente, ¿no? El que sufre el daño es el titular de la acción, o sus herederos. ¿No es cierto? Estos herederos son, los herederos legalmente instituidos pueden, ¿cómo se llama?, solicitar la resolución del contrato, ¿no?, por haberse incurrido en las causales que acabamos de mencionar. Bueno, el titular o sus sucesores. Ahora, la pregunta sería, ¿la resolución del contrato puede ser solicitada por el acreedor del afectado? ¿Una especie de acción paliana? Sí. Claro. Si hay un contrato que perjudica al comitente, por decir, al contratista, por decir, una ejecución de una obra, hay una obra que este contratista se ha comprometido a hacer un puente por 200.000 soles, cuando el real valor del puente, de la construcción del puente, es 1 millón de soles. Evidentemente hay un perjuicio para el contratista. ¿Pero por qué lo ha hecho el contratista? Lo ha hecho para que no tenga los ingresos necesarios y evitar pagar al banco con quien tiene una elevada deuda. ¿Qué hace el banco? Simplemente pide la acción pauleana. Quiere decir que el contrato de obra quede ineficaz para que no siga causando daño al contratista. Es sencillo. Okay. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. En cuanto a la rescisión, la resolución, la anulabilidad y la nulidad de un contrato, ¿cuáles son las diferencias que guardan? En la rescisión se deja sin efecto el contrato desde el comienzo.
desde el inicio tiene efectos retroactivos. En la rescisión el contrato nunca ha surtido efectos, mientras que en la resolución ha surtido efectos. Por lo tanto, resuelto el contrato, se hace la liquidación de las prestaciones que las partes han celebrado. En cuanto a la nulidad, ¿no? Sí, nulidad. Nulidad ¿qué es la nulidad de un contrato? Evidentemente, hay que señalar que todo contrato es un acto jurídico. Y si somos más técnicos, todo contrato es un negocio jurídico, donde las partes tienen la facultad, expresando su autonomía privada, las partes tienen derecho. Las partes tienen derecho a autorregular su interés. Y esta autorregulación de intereses, en expresión de esa autonomía privada, se determina mediante una declaración de voluntad sobre un supuesto de hecho, creando una relación jurídica, unos efectos prácticos. Y estos efectos prácticos se convierten en jurídicos cuando la ley lo determina así. Y es válido este negocio jurídico siempre y cuando que no sea contrario a la ley ni a las buenas costumbres. ¿Está claro? Y la nulidad. En la nulidad del acto jurídico nunca surte efectos. Nunca surte efectos. Pero la nulidad del acto jurídico debe ser declaradamente una sentencia.